Enfermedades transmisibles, ¿ya? Entonces, es otro grupo que estudia la epidemiología, ¿no? Uno cuando lee epidemiología, uno piensa que vamos a hablar de puro, de puras enfermedades infecciosas, ¿no? Pero no, la epidemiología estudia todo grupo, las enfermedades transmisibles y no transmisibles. Por aquí se me pasó una pregunta que hizo Caroline, sobre a qué se refiere por conveniencia, ¿no? Eso se mencionó, lo vuelvo a recordar, vuelvo a hacerle recordar, cuando se dice de que el muestreo se está haciendo por conveniencia, significa que se está utilizando un muestreo no probabilístico. Si es no probabilístico, significa que no es aleatorio, ¿ya? Entonces, cuando es un muestreo probabilístico, significa que sí es aleatorio, sí es un muestreo aleatorizado. Por eso, en esa pregunta que vimos, de que la respuesta fue cuasi experimental, no, se entiende que no se utilizó un muestreo probabilístico tipo aleatorizado. Por eso, a eso me refería por conveniencia, que se refiere a que es estudio no probabilístico. ¿Ya? Ahora veamos, sigamos con esto. O sea, se nos está acabando el tiempo, ¿eh? Si se han dado cuenta, en realidad salud pública es bien amplia y tratamos de consolidar todo en unos pequeños, algo rápido. Bueno, continuemos. Enfermedades transmisibles. Recordar cuáles son las propiedades del agente infeccioso. Ya, imagínense este modelo. Ya empecemos acá con este sujeto enfermo. Este es un sujeto enfermito que está ahí. eh, Está enfermo y dentro de él están pululando todos entre comillas, bichos, ¿no? Todos los microorganismos que seguramente. Imagínense que está resfriado, ya resfriado, no COVID, sino es un resfrío. Este paciente tiene un resfrío, entonces este paciente puede contagiar a otra persona. La capacidad de contagio, eso se llama transmisibilidad. Transmisibilidad. Eso se llama capacidad de contagio. Ahora, esta persona le transmitió el microorganismo. Ahora, dentro de él puede empezar a multiplicarse este microorganismo. Esa capacidad de multiplicarse dentro del individuo, eso se llama infectividad. Infectividad. Ahora, este microorganismo empezó a multiplicarse, pero, por ejemplo, las defensas de este sujeto, su inmunidad celular, humoral, fueron a atacar este microorganismo. Hay ocasiones que los microorganismos se multiplican y ahí quedó todo, y nuestro sistema inmune lo bloqueó, pero hay veces que no, que ganan a nuestro sistema inmune y causa enfermedad. Cuando el sujeto se enferma, capacidad de producir enfermedad, eso se llama patogenicidad. Ya, infectividad es capacidad de multiplicarse dentro del organismo y patogenicidad es la capacidad de producir enfermedad. Ahora este paciente no evolucionó bien y con el tiempo tuvo que pasar a UCI o de repente falleció. Eso se llama virulencia. Virulencia es la capacidad de causar daño en el sujeto. ¿Ya? Eso recuerda. Ahora, cadena epidemiológica. Es una serie de pasos, de etapas por el cual se transmite una enfermedad. ¿Ya? Todo inicia con el agente, ¿no? El agente infeccioso, el agente etiológico. Ahí empieza la cadena epidemiológica, ¿no? Es el agente capacidad de... ¿Y este agente dónde vive? Vive en un reservorio. Reservorio puede ser un ser vivo, una persona enferma, por ejemplo, es un reservorio. Un animal es un reservorio. Un charco de agua servidas, también es un reservorio. Ahora, imaginemos que el reservorio es un ser humano enfermo, entonces hay una puerta de salida. La puerta de salida puede ser de manera respiratoria, digestiva, genitourinaria, sexual, puede ser una puerta de salida, puede ser también por la piel. Entonces, ¿por dónde sale el germen de esta persona enferma? ¿No? Eso se refiere a la puerta de salida. Ahora, mecanismo de transmisión es el otro mecanismo de transmisión. El mecanismo de transmisión puede ser directa o indirecta. Indirecta es cuando es de persona a persona
Indirecta es cuando requiere un intermediario, ¿no? Este intermediario puede ser un ser vivo, al que es conocido como vector, los vectores, ¿no? Conocidos. Es un ejemplo común de mecanismo de transmisión indirecta, ¿no? Por ejemplo, el Aedes aegypti, transmisión indirecta. Luego, puerta de entrada. Puerta de entrada, ¿cómo ingresa este microorganismo al otro sujeto? Esa es la puerta de entrada. Puede ser por vía aérea, bueno, por vía respiratoria, digestiva, sexual, también geniturinaria, ¿no? Puede ser, ¿no? Entonces la puerta de entrada. Y, y al final ingresa este huésped susceptible, ¿no? Y dependerá, ¿no? Si es que tiene o no, si sus, por así decirlo, sus defensas o su inmunidad puede o no hacer frente a esta nueva infección, ¿no? Y eso dependerá si produce o no la enfermedad. Ahora, periodo de las enfermedades infecciosas, recordar, hay dos formas, ¿no? Uno tiene que ver con el contagio y otro tiene que ver con los síntomas. Las enfermedades infecciosas hay un periodo en el cual no contagia. Este periodo en el cual no contagia se conoce como periodo de latencia. Y el periodo de contagio se llama periodo de transmisibilidad. Misibilidad. Ahora, el periodo en el cual no da síntomas, eso se llama periodo de incubación. 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 Mientras que el periodo que da síntomas se llama periodo de manifestaciones clínicas. ¿Ya? Eso también no olvida. El periodo de... Eso también no. Estos periodos. Ahora, también otros conceptos que seguramente han escuchado es caso índice y caso primario. Caso índice se refiere al primer diagnosticado. Primer diagnosticado. Primer sujeto que le diagnosticaron una enfermedad que empezó, por ejemplo, ese es el caso índice. En cambio, el caso primario es el sujeto que introduce la enfermedad. Por ejemplo, aquí tenemos una vivienda, ¿no? Donde está los que viven acá en esta vivienda, ¿no? Entonces, este sujeto que viene, está enfermo, ingresa y contagia a los otros, ¿no? Este sería el caso primario y de todos los que tuvo contacto este primer sujeto, seguramente contagió a algunos, ¿no? Contagió a este, que sería el caso secundario, caso secundario, caso secundario. Este sería el caso primario que introdujo la enfermedad en esta casa, ¿no? Y los que están aquí pintaditos de azulito, de celeste, son los casos secundarios. Ya, entonces, a eso se refiere, es el que introduce la enfermedad. Ya, es caso primario, caso secundario. Tasa de ataque, recordar, tasa de ataque. Tasa de ataque es el cociente del número de casos sobre el número de personas en riesgo. Es muy parecido a la definición de incidencia. Y la tasa de ataque se utiliza mucho en brotes. En un brote de alguna enfermedad, ahorita vamos a ver qué es un brote, se utiliza mucho la tasa de ataque. Y ha venido preguntas, ¿no? Generalmente las preguntas de tasa de ataque es cuando hay una intoxicación alimentaria. Veamos estos enunciados, ¿no? La capacidad de un agente infeccioso de causar daño grave se denomina, ¿cómo se denomina, no? Aquí se nos zapas doble. ¿Cómo se llama la capacidad de causar daño grave? Eso se llama virulencia. ¿No? Tenemos un microorganismo muy virulento. Significa que puede causar mucho daño y el peor daño que nos puede causar es que nos mate. La siguiente pregunta. El primer caso notificado de coronavirus en el país corresponde a qué caso? Ese es un caso, el primer caso notificado es el caso índice, ¿no? Es el caso índice. Ahora, que no quiere decir que es el primero que introdujo la enfermedad. De repente el coronavirus estuvo ya desde febrero, enero, de repente, y nadie sabía. Pero el primer notificado, el primer diagnosticado, ese es el caso índice. El hábitat en el cual un agente infeccioso vive, crece, se multiplica. ¿Cómo se denomina el lugar, el hábitat donde el agente infeccioso se multiplica? Eso se llama reservorio. Reservorio. ¿Ya? Ahora veamos esta pregunta. En una comunidad de 460 habitantes se realizó un evento social al cual asistieron 80 personas, las cuales consumieron alimentos preparados por los consumidores. Hora más tarde, 32 de los participantes presentaron intoxicación alimentaria. ¿Cuál es la tasa de ataque? Entonces aquí nos dicen que tenemos una población de 460, consumieron alimentos 80 y se intoxicaron 32.
¿Cuál sería la tasa de ataque? Fácil, la tasa de ataque serían, ¿cuántos se intoxicaron? 32. ¿Cuántos consumieron alimentos? Estuvieron expuestos, 80. Entonces dividamos y me va a salir 0,4, que es lo mismo que 4%. Digo 40%, que es lo mismo que 40%. ¿Ya? Esa sería la tasa de ataque.